Es increíble todo lo que puede llegar a entrar en una isla como esta, que bañan y tienen que darle esto un aspecto por la noche espectacular. Con esto conseguimos darle un aire y un ambiente diferente a cada lado de la isla. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, aunque todo el mundo me conoce en redes sociales como el cocinólogo porque llevo creando contenido en el mundo de las cocinas más de 15 años. De hecho, nuestro canal de YouTube ya supera los 1000 vídeos y los 46 millones de visitas. Gracias a todos. Pero si vas con prisa, quiero que sepas que tienes contenido rápido, directo y fresco siempre en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de TikTok. Y hoy te he traído un proyecto de cocina espectacular. Creo que tiene todo lo que puede ser tendencia en este año 2026. Isla con campana escamoteable, lavavajillas en altura, combinación súper elegante de madera y negro, y además se ha habilitado una zona de living que tienes el desayunador, creo que más bonito que he grabado hasta la fecha, mejorando siempre lo presente, con una zona de televisión, un programa impresionante. Pero espera, porque antes de que pienses, joder, claro, que con una cocina tan grande bien se pueden hacer todas estas cosas, quiero que veas el vaso medio lleno y quiero que comprendas que la mayoría de los detalles que hemos aplicado en este proyecto de cocina se pueden aplicar, igual no todos, pero la mayoría, en casi todos los proyectos de cocina. Así que, si te apetece, compártelo conmigo y vamos a verlo juntos. Hay muchas combinaciones de colores y de acabados para diseñar una cocina, pero sin duda hay una combinación que siempre va a conseguir que nuestra cocina tenga esa esencia, tenga ese aroma, cocina elegante, cocina de revista, una cocina señorial. Y es la madera y el color negro. En este caso hemos utilizado el roble Kairos. Es una madera con veta vertical, que además es súper resistente, te la recomiendo. Si tienes niños en casa, mascotas o mucho ajetreo, este es un acabado que para los muebles bajos es excelente. Y lo hemos combinado con el color negro, que es aquí donde viene la combinación perfecta. Te lo voy a enseñar aquí, pero yo creo que aquí que está la luz de la ventana te lo puedo enseñar mejor. Es nuestro negro mate seda. Es que qué tacto, o sea, lo que daría porque pudierais tocarlo y sentir lo que estoy yo sintiendo. Y es que este acabado, aparte de ser tan limpio, aparte de no tener apenas reflexión, es el negro que se puede mantener en el día a día de la cocina, porque mira, puedes colocar todas tus manos y nunca tienes problemas. Por eso en estos le colocamos pulsadores. Pero no solo lo hemos aplicado en el frente de cocina, hemos seguido este patrón en más partes de la cocina. Algo que ya es marca de la casa Made in CJR es hacer estas islas y penínsulas combinadas en color. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, te lo vuelvo a explicar porque tiene muchas versiones y esta también es muy acertada. Hemos dejado la parte de debajo de la barra en acabado negro, en color negro. Dejo otra vez el taburete. Quédate con esto en la cabeza que va a ser muy importante ahora mismo. Todo este lateral, el que mira para la zona de living, hemos colocado la madera, nuestro roble Kairos. Este de aquí lo tienes también en negro, pero es que la barra continúa y llega a esta parte de aquí, donde la zona de cocción la hemos dejado en negro mate. Por lo tanto, si tú estás aquí cocinando, estás viendo la cocina de color negro, pero si estás desde la zona del living o en la entrada de la casa, estás viendo la combinación de ambos colores, tanto la madera como los costados en color negro. Con esto conseguimos darle un aire y un ambiente diferente a cada lado de la isla. Ven, porque este desayunador no tiene desperdicio. ¿Cómo hacer esta combinación de colores y de acabados? Pues siguiendo el mismo patrón que hemos hecho en el frente de cocina. Hemos dejado el negro en la parte de abajo, pero no hemos colocado el acabado madera en los módulos altos, sino que se ha utilizado en la encimera, se ha utilizado en el aplacado y hemos doblado por la parte de arriba lo que quedaba hasta el techo, utilizando estos dos colores y siguiendo el mismo patrón que la cocina, pero cambiándolo. Enhorabuena al equipo de diseño de CJR porque parece fácil cuando ya lo has terminado, pero cuando de repente esto es un folio en blanco, hay que hacer muchas infografías y hay que probar muchos modelos y versiones para presentar a nuestros clientes siempre la que pensamos que es más acertado. Y gracias a ellos que siempre le dan el último toque para hacer las cocinas personalizadas para cada uno. La zona de televisión utilizamos también nuestra colección de living, esa zona que se puede aplicar tanto en una cocina abierta al salón, donde puedes utilizar los mismos acabados, como en una zona como esta.
Pero, Dani, ¿de dónde sale un living? Bueno, pues muchas veces la propia vivienda sí que tiene una zona de comedor, pero en otros casos, en las reformas integrales, hay pisos o casas que tienen una habitación más pequeñita en la parte de abajo, o tienen una despensa, o tienen una entrada que se tapa y se cierra, y aparecen espacios como estos. No me digas que no es buena idea utilizarlo como living. Luego te hablaré de todas las medidas, ¿vale? Que siempre me gusta hablar de todas las medidas. En este caso, nos quedamos con los acabados. Aquí no se colocó el color negro en ninguna parte superior. ¿Por qué? Porque la tele ya era demasiado predominante en color negro. Por lo tanto, estantes en madera, techo madera, panel completo en madera y encimera en madera. ¿Dónde aplicamos el negro? En la parte de abajo, siguiendo como antes la combinación de color. ¿Podríamos considerar el lavavajillas negro? No, yo creo que no. Luego te cuento a qué altura lo hemos dejado y te voy a decir un truco o algo fundamental para que no se te estropee si lo quieres poner en altura, pero quería seguir explicándote los acabados de este proyecto de cocina. Si la puerta en el exterior es negra, imagínate abrir y ver un casco de un color blanco. Mátame camión, no me gusta. Seguimos con el grafeno tanto en los laterales como en el interior de los cascos. Y el horno y el microondas también en color negro, porque gracias a Dios ya los tenemos completamente negros o completamente blancos. Qué bonita queda esta encimera de Dekton, es el Dekton Lauren y es que es espectacular. Llevamos ya unos cuantos años trabajándola y en proyectos como este, madera y negro, es que es muy difícil no elegirla, es que es muy difícil porque no es un negro demasiado oscuro, como lo puedes ver es un negro muy bajado, prácticamente un ceniza alto. Y luego además todas las vetas que tienes, porque no son venas, estos son vetas, son bastante predominantes, vienen con un color terroso, un color tierra, que se adapta perfectamente a la madera. La hemos utilizado en la isla, la hemos utilizado en el frente y por supuesto, en la encimera y por supuesto en el frente. La verdad que son encimeras resistentes, que combinan bien y que además acaban de rematar en diseño el proyecto de la cocina. Quería enseñarte el tirador y me he venido para el lado de la madera, aunque es el mismo en el lado negro. Es nuestro tirador de pestaña y mira, queda perfectamente integrado con la puerta. Te lo enseño desde aquí para que lo veas de canto en color negro y combina muy guay porque en la puerta negra queda prácticamente difuminado, pero en la puerta madera queremos que se vea y que además haga justo ese punto de color negro, que cuando viene con la encimera parece que está regruesada. Me gustan estos pequeños detalles en las cocinas. ¿Qué punto más importante son los cuberteros? Piénsalo, ¿cuántas veces vas al cubertero de tu cocina? Prácticamente para cualquier cosa que haces en la cocina necesitas recurrir a este cajón. Tenerlo tan bonito como en un proyecto de cocina nuestro en el que viene con madera y grafeno en el fondo, siempre es darle un elemento diferenciador a tu cocina, porque una cocina debe de ser de revista por fuera y también por dentro. Me he venido a este lado de la pantalla porque quiero compartir contigo el mismo proyecto de cocina, pero cambiando radicalmente los colores. Es decir, esto que tenemos delante. Fíjate que ahora mismo el color predominante es el color Kashmir, un color mucho más claro que abandona por completo la idea de hacer esta cocina en colores negros oscuros como la madera que estamos grabando ahora. El Kashmir lo hemos combinado con un roble claro sincro. ¿Por qué? Hay que seguir esa línea de claridad y de luz en la cocina. Y para no perder la esencia de las vetas, pensamos que el Dekton Aguaque, que viene también con estas vetas bastante pronunciadas, puede hacer una combinación perfecta con estos dos acabados. Y hemos quitado el tirador pestaña y yo creo que este tirador, que será una de las tendencias, no este tirador, sino los tiradores. En este año 2026, el tirador en acabado bronce, además, creo que hace una combinación perfecta y maravillosa en estas cuatro piezas. Mira, yo no sé qué te gusta más, si las cocinas claras o oscuras. Sé que me lo vas a poner en comentarios, pero yo ahora mismo no sabría con cuál quedarme de las dos. Déjame que te hable de nuestro nuevo proyecto. Se llama Kublo, kublo.es, www.kublo.es, con K y con V. Estela y yo pensamos que debería todo el mundo poder comprarse una cocina de calidad y además de forma sencilla, de forma online. Por eso hemos sacado este producto. Lo puedes ver en nuestra página web, lo puedes ver en nuestras redes sociales y quiero que te veas los vídeos porque son cocinas que ya vienen completamente armadas, simplemente tienes que colocarlas en la pared, nosotros nos encargamos del diseño y te enviamos todos los muebles a cualquier punto de la península española. Tenemos más de 100 colores y las cocinas se fabrican desde cero. No hay nada encorsetado, no hay etiquetas, no hay muebles ya predefinidos. Hacemos la cocina como a ti te gusta y el precio es demoledor. Entra en la página web porque tenemos un apartado en el que tienes ejemplos de cocina con precio para que veas si se parece a la tuya y tienes Kublo Academy para que veas lo fácil que se montan los vídeos. Échale un ojo y me cuentas a ver qué te parece.
¿Sabes qué? Todos los espacios parecen más grandes cuando tienen muebles, porque este tipo de cocinas, cuando venimos a medirlas, no parecen tan grandes, pero te pones a diseñar y es en el momento en el que te das cuenta de que entran muchos muebles y de que entran muchas cosas en esta cocina. ¿Qué medidas tiene este proyecto de cocina? Primero te digo este y luego, si quieres, saltamos para la zona de living. Estamos en 5 metros con 44 centímetros en esta dirección y 3 metros con 44 centímetros en esta dirección. Un espacio bastante amplio que nos dio para crear como 2 zonas y media con la del frigorífico. Así que déjame que te explique con detalle cada una de ellas. Módulos de alto 90 centímetros y en este caso no son plegables, son abatibles, lo que quiere decir que cada apertura es independiente. Hacía mucho tiempo que no grabábamos ninguna apertura como esta abatible en el canal y es que la mayoría de nuestros clientes eligen el plegable, pero ya sabes que esto es cuestión de gustos, de necesidades y del uso diario de la cocina. La parte superior se abre con pulsador y el interior lo seguimos viendo en color grafeno como lo veíamos antes. Quiero que sepas que se puede regular cuánto quieres que se abra la puerta para arriba cuando dejas este tipo de muebles y también los plegables. Aquí te lo enseñé antes, está el lavavajillas. Creo o no, esto tiene que ser tendencia para este año 2026 y para el resto. En la parte superior colocamos un armario bastante amplio, pero nosotros dejamos el lavavajillas justo aquí, al lado del fregadero. Esto, o sea, tú te puedes imaginar lo cómodo que tiene que ser colocar aquí los vasos. Tienes la tercera bandeja, la gran disputada en el canal de YouTube, en Instagram y en TikTok. ¿Somos de tercera? ¿No somos de tercera? Yo lo pregunto siempre, tú me dices y vamos regulando. Coloca los cubiertos, metes dentro, tienes todo fácil, termina, sacas los platos, imagínate, estás aquí, sacas los platos, los metes aquí en la gaveta, atrás, súper fácil, organizas tu cocina como quieres. Pero el lavavajillas en alto tiene un secreto y tiene un truco para que no se te estropee el primer día, que es este. Mira, ven. Nosotros dejamos aquí abajo una gaveta que se abre con pulsador. Hasta aquí todo normal, pero ¿sabes qué? Cuando sacas los platos como yo ahora o los metes húmedos, es fácil que resbale alguna gota de agua por el otro lado, ¿vale? Pero yo te lo hago por aquí, que resbale algo de agua o caiga por aquí. ¿A dónde va a caer ese agua? Al cajón de abajo. ¿Qué hay que hacer para que esto no ocurra? Colocar esta pieza. Colocando aquí esta pieza lo tienes solucionado. Esto es lo que te salva. He grabado un vídeo que ha sido viral en YouTube, ha sido viral en Instagram, donde me habéis preguntado, pero Dani, ¿de dónde saco esa pieza? No sé dónde se vende de forma individual. Lo que sí que te puedo decir es que en tu tienda de cocinas de confianza, nosotros tenemos un distribuidor que se llama Cucine Oggi, que se la puede suministrar a tu estudio de cocina. Pregúntale y no dejes de poner esta pieza. Hay otra parte que es muy personal dentro de los proyectos de cocina y lo vemos porque nos ocurre con casi todos los clientes en el estudio. ¿Y qué es? Madre mía lo que te voy a decir. Las basuras. Sí, las basuras. La forma de colocar este módulo. Oye, tenemos cubos grandes, tenemos cubos pequeños. Puede ser uno grande y uno pequeño. Puede ser en un cajón con cubos y en el otro sin cubos. Puede ser 2 gavetas en horizontal en la parte de abajo y productos de limpieza en la parte de arriba. El fregadero o el módulo bajo fregadero, para ser técnicos, era un módulo que históricamente en el mundo de las cocinas estaba abandonado a la deriva. Tú lo abrías, seguro que recuerdas el de tus papás o el de tus abuelitos o de tu tía en el pueblo, abrías ese mueble, estaban las cañerías, estaba húmedo, a veces olía humedad que tiraba para atrás y era prácticamente inservible porque nada que te llevaras a la boca se podía guardar allí. Ahora, con estos módulos, con carro extraíble y fácil acceso, se le pueden dar un montón de usos. Y te digo por qué, porque mira, esta es una de las combinaciones que más me gusta. Tienes por un lado y por el otro. De tal manera que tú podrías estar aquí en el lavavajillas perfectamente colocando los platos que han sobrado de la cena y otra persona en tu casa, de tu familia o un invitado o quien tú quieras, puede venir y puede en la basura ir quitando todos los restos y echándote una mano para que tú vayas colocando todos los platos dentro del fregadero. 2 carros que te permite no tener uno más grande aquí abajo, que a veces es un poco incómodo porque te tienes que quedar así y tal. Y ahí vienes con los 2 carros. Y te decía que si lo quieres utilizar para alimentos, que lo hemos grabado en nuestro canal de YouTube, también tienes este vídeo, podemos hacer la opción de que venga cortado a la mitad y el de abajo sea independiente al resto del fregadero para que puedas guardar, como nuestros clientes tienen allí, frutas, verduras o algún tipo de envases. Por eso te decía que la zona del fregadero tiene mucho para hablar.
Es increíble todo lo que puede llegar a entrar en una isla como esta, pero lo más importante para que te sitúes son las medidas. ¿Qué medidas tiene esta isla? 2 metros con 84 centímetros de lado a lado y 1,02, es decir, 1 metro y 2 centímetros de ancho. ¿Cómo la hemos distribuido? Mira, ven, para este lado hemos colocado un módulo bajo de ancho 80 centímetros. La profundidad, 37 centímetros, exactamente igual que un módulo alto. Es como si cogiéramos un módulo alto y lo colocáramos aquí abajo. Al lado tenemos otro módulo de 90 y este es el mueble más pequeño, ¿no?, de esta cocina de muchas. Mira, ven. Mira qué balda, mira qué maravilla, lo último en muebles. Aquí te entra todo lo que tú quieras y nada a la vez, te estoy bromeando. Luego te lo explico porque realmente este módulo está tipificado en nuestro fabricante de cocinas Santos. Viene preparado así, ¿vale? Es una mini estante. Igual te entra aquí unas especias, los medicamentos, yo qué sé, lo que tú quieras. O nada, no importa, porque en realidad está para tapar el motor de la campana. Pero eso te lo digo luego. ¿Sabes ya el total de la isla? Réstale 80 y réstale 90 y ya tienes el vuelo de este lado. Pero ven para el otro lado, que aquí está lo interesante. Y es que, aparte de que la cocina tiene un acabado por un lado y otro acabado por el otro, también tiene un sentido de diseño, ¿no? Lógico. Por este lado tenemos gavetas de 80 centímetros, gavetas de 90 centímetros y gavetas de 80 centímetros. 3 filas completas para que cuando estés cocinando no te falte absolutamente de nada. Como siempre, cubertero en la parte superior, en el centro puedes colocar bandejas, fuentes y cosas así, y abajo ollas y sartenes. Y aquí hay un punto muy importante. Si estás ahora mismo en el transcurso de pensar qué campana colocas en una isla o en una península, luego te voy a hablar de este tipo de campanas, que es la campana escamoteable. Pero ahora que estoy hablando del diseño de las medidas, lo que quería enseñarte era esta pieza, que es el cubertero. Y es que es verdad que cada vez más estamos colocando las placas con el extractor en el centro y está genial. De hecho, yo soy un defensor a ultranza. Lo único malo, que pierdes el cubertero. A veces, si tienes espacio, quizá puedes contemplar perder un trocito de barra que quizá, dependiendo cuánto sois en casa, no te hace falta o tienes la mesa de comer muy cerca, y así poder ganar el cubertero, porque en este tipo de campanas no pierdes absolutamente nada en la parte de delante, sino que lo cedes en la parte de atrás. Creo que es una opción muy interesante a tener en cuenta. Y además, la barra, cuando la hemos terminado, quiero que te fijes, le hemos hecho vuelo por aquí y le hemos hecho también vuelo por aquí detrás. ¿Cuánto tiene de vuelo? Madre mía, 2,84, empieza a restar 80, 90, 80 y quita 13 de un costado y 13 del otro y tienes el vuelo. Pero realmente la matemática no es lo que más me interesa. Quiero que te fijes en el detalle del bordeado. Era una tendencia clara y absoluta, finales del 2024, todo el 2025 completo, terminar las islas y penínsulas haciéndolo una forma redonda, pero hacíamos un radio más completo, más redondo. Ahora hemos empezado a explorar, a hacer un radio más pequeño, darle una forma, no sé, como ovalada, con las esquinas redondeadas. Y creo que esta es la solución que implementaremos en la mayoría de las islas si le gustan a nuestros clientes. Pero esto es un pensamiento mío y muchos de estos programas los hago para que me ayudéis. Si me estás viendo en el canal de YouTube, por favor, contéstame si te gusta más redondeada, solo con las esquinas, o cuadrada como toda la vida. Ey, perdona, no sé si hay buen plano, es que he cogido la cámara con la mano. Si te está gustando este vídeo, solo te pido un favor. El primero, que es muy sencillo, dale a me gusta. Y el segundo, suscríbete al canal. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos da un chute de energía que solo por ver la cara de felicidad que se nos pone, yo creo que le daría ahora mismo. Quiero explicarte cómo hemos diseñado esta zona de living, pero lo más importante también son las medidas, así que quédate con esto. En esta dirección tenemos 3 metros con 80 centímetros y en esta dirección, de aquella pared a aquella pared, tenemos 2 metros con 80 centímetros. ¿Cómo lo hemos diseñado? Fran, ¿qué te apetece? ¿Primero el desayunador? ¿Sí? Venga, vale, pues la zona del desayunador. Fran es mi cámara, mi productora, más de 6-7 años grabando juntos y lo pasamos muy bien en todos los vídeos. Zona de desayunador, hemos incorporado 2 modelos de puerta. El primero, con guía extraíble, cajón de toda la vida y cubertero. La profundidad, prácticamente igual que la de una cocina. Al lado hemos colocado módulos con puerta y esto tú lo configuras como tú quieras. Podrían ser gavetas en el medio, puertas en un lado o todo gavetas. Encimera en roble Kairos, frente en roble Kairos y la parte de arriba también la hemos hecho en roble Kairos. Pero aquí hay 2 detalles que creo que son importantísimos, sobre todo hablando de medidas. El primero es este, mira, esta altura. Esta altura
no puede ser una altura cualquiera, no puede ser una altura ocasional. Hemos dejado 60 centímetros. ¿Por qué? Fíjate, aquí ves la melita, cómo queda, un espacio bastante bueno para poder recargar café, meterla, sacarla, cualquier pequeño electrodoméstico que tengamos nos entra perfectamente. Si bajas esta medida a 52-54, que es la de una cocina, ya lo empiezas a pasar mal. Ese es el primer punto importante. Y el segundo punto, súper importante, no importante, súper importante, es toda la iluminación que tenemos en estos módulos altos, en estos módulos abatibles, que bañan y tienen que darle esto un aspecto por la noche espectacular. Luego la medida que quieras para este abatible, bueno, pues mira, esto ya lo eliges como tú quieras, 36, 42, 54, 60, hasta donde tú quieras. La parte de arriba forrada también queda muy bonita. Y mira, esta misma medida, prácticamente igual, que esto es algo de lo que preguntáis también mucho siempre que enseñamos un living, ¿a qué altura dejáis la tele? ¿Qué altura manejáis aquí? Aquí estamos manejando 63 centímetros, casi el hueco que hay ahí. ¿Cómo cambian las medidas? Hemos hecho módulos también en la parte de abajo extraíbles, con el mismo perfil en gola, pero con profundidad reducida, 37, 45 y 60 centímetros podemos elegir. Como en aquella zona hemos combinado una banda negra en el centro y utilizando el mismo roble Kairos, aquí dejamos todo el espacio abierto, solamente el estante en la parte superior. ¿Por qué? Porque hoy está esta tele, pues si mañana quisiéramos la misma tele, colgarla, quizá iría un poco más arriba, así que tenemos que tener este espacio para poder jugar. No tengas miedo a colocar un estante porque simplemente son decorativos. Y además, cuando tú pasas por aquí cerca, estás recogiendo, estás limpiando, estás a tus cosas, no estás regulando a qué altura está el estante, entonces te puedes pegar un cabezazo, un coscorrón en él. Así que ahí arriba, este estante está perfecto. Quiero proponerte un cambio de distribución, pero es tan loco que necesito poneros en contexto. En esta zona vamos a colocar todas las torres. Aquí vamos a colocar la zona del fregadero y de la placa. Aquí vamos a colocar la mesa familiar, una mesa grande. Aquí, por este lado, vamos a hacer un desayunador y la televisión ahora va a venir aquí. Pero déjame que te lo enseñe mejor en imágenes para que me puedas seguir. Y me refería justamente a esto. Utilizando la misma combinación de colores, hemos cambiado la cocina para la parte de atrás. Así cuando entras por la puerta, lo primero que te encuentras es la mesa, que da hacia unas grandes puertas que miran para el jardín. También es una zona muy luminosa. Bueno, pues podría ser otra distribución. Hemos dejado la zona de salón donde estaban antes el fregadero, colocando módulos a los lados, un papel pintado con un panel en la parte de atrás y haciendo una composición de vitrinas a ambos lados. Una mesa grande en el centro para muchas personas, muchos invitados, familias numerosas, y donde está la zona del living hemos colocado todo torres. Prescindimos del microondas porque tenemos el horno de Bora, colocamos dos combis, uno no, dos combis para dar servicio a esta familia con zona de frigo, congelador y congelador. Además colocamos una vinoteca para tener el vino siempre a punto y, como te decía, el horno de Bora que nos hace todas las funciones. Y en el otro lado, para que quede un poco más aliviado el proyecto, dejamos la zona de placa y de fregadero. Y quiero que te fijes porque en la parte superior hemos llevado un diseño muy parecido al living que acabamos de ver, simplemente con unos módulos abatibles en la parte superior, pero en este caso un poco más grandes. ¿Por qué? Porque si no, no nos entraría la campana. Oye, vaya cambio le hemos pegado, ¿no? Entrar y ver la isla, que mola mucho, o entrar y ver la zona de living y de comedor y de estar. No lo sé, ¿con cuál te quedas? Quiero hablarte de lo que más me llama la atención en el mundo de los electrodomésticos, y para eso he sacado algún accesorio porque creo que se ve mejor aquí. Mira, los hornos que tienen estas bandejas, que es de un metal especial, es que están preparados para trabajar al vapor. No quiero abrírselo a nuestro cliente porque igual, el gusto de estrenarlo, hay que dejárselo al dueño siempre, a los dueños. Esta esponjita de aquí, pues esto no es para que cuando tú terminas de cocinar te pegues un baño. Esta esponjita se moja con agua, queda bien húmeda, se pone en la parte inferior del horno y se hace una limpieza a través de la Aqualysis, ¿vale? Y esto de aquí, mira que bien lo vamos a ver aquí porque está nuevo de paquete. ¿Sabes lo que es? Esto es una sonda de temperatura y quizá tú no lo aprecies, pero aquí tiene un punto de temperatura, aquí tiene otro punto de temperatura y aquí tiene otro punto de temperatura. Se nota porque es una banda, no sé si ahí lo pilla Fran, nada, imposible, ¿no? Luego hacemos un recurso. Se nota porque es una banda de diferente color. ¿Y de qué va esto?
Pues esto va de que cuando tú vas a hacer los alimentos, estos hornos son bastante inteligentes también. Tú pinchas esto, imaginémonos que esto es el pollo, el asado, lo que sea, lo pinchas así y esto empieza a detectar la temperatura en la parte más próxima al exterior, en el centro y en el corazón. De tal manera que esto ya no va ni de tiempo ni de ojímetro a ver si ya está hecho o no. Simplemente es pura matemática. Saben la temperatura que tienen que tener los alimentos para que en el interior estén bien hechos y cuando llega a esa temperatura el horno pita y te dice pues esto ya está. Y ¿sabes qué? Yo que lo he probado en mi casa, la sonda de temperatura acierta siempre. Pero ¿dónde está el vapor? Déjame que te lo explique. ¿Sabías que los microondas que no tienen plato en el interior funcionan al revés que el normal? Sí, déjame que te lo explique. Normalmente los microondas normales tienen aquí la placa que emite las ondas y consigue que girando el plato, cada vez que pasa, ¡fum!, le da la radiación, ¡fum!, le da la radiación. Los que no tienen plato hacen al revés. El alimento queda quieto, en vez de quedar quieto el emisor de las ondas, sino es el alimento el que queda quieto y por debajo orbita el emisor de las ondas, calentando por completo los alimentos. ¿Qué ventaja te da esto? Pues una ventaja gigante, y es que te entran fuentes, platos y alimentos mucho más grandes. Esto es importante si en tu casa sois muchos y tienes que utilizar el microondas. Y los aparatejos que veías antes, las bandejas para trabajar el vapor, en estos hornos de Siemens, modelo Studio Line, igual que la placa y igual que la campana, funcionan así, mira. Tú le das a este botoncito y todo el táctil entero sale hacia afuera, todo el menú, levantas la pieza, ahí se enclava y mira, aquí sacas este pequeño recipiente y lo llenas de agua. Mi recomendación es que sea siempre agua mineral o agua filtrada, porque la cal, como las cafeteras y todo este tipo de aparatos, puede dañar bastante los conductos de tu horno, si es como este en este caso. Sencillamente lo colocas ahí, lo tengo, ¿no? Sí. Lo metes y con ese agua el horno ya empieza por dentro a trabajar al vapor. Quiero decirte que la cocción al vapor, una vez que la pruebas, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo funcionan estas campanas? Creo que puede ser la gran pregunta. Tiene una aspiración enorme porque tiene un motor bastante grande en la parte de abajo. Cuando lo ves te das cuenta. Con el funcionamiento lo que crean es una cortina de aire. ¿Te has fijado cuando entras en una tienda de una gran superficie que a la entrada tienen un chorro de calor que te cuece vivo? Eso lo que hace en verdad no es dar calor como tal, que también es que el aire que entra frío choca contra ese aire caliente y se atempera. Pues eso es una cortina de calor. En este caso se crea la misma cortina pero de absorción, con lo que aunque tú tengas aquí un cazo, se crea una corriente de aire y se succiona para la parte de dentro. Y la segunda gran pregunta, ¿cómo se limpian? Pues mira, la parte de adelante lleva el cristal y el cristal se mancha muy fácil, pero también se limpia muy fácil, porque no tiene ranuras, no tiene juntas, no tiene absolutamente nada, es y a limpiarlo. Es bastante rígido y en un determinado momento también puedes hacer clic, clic y sacarlo. Pero lo que mejor funciona y lo más fácil son los filtros. Fíjate cómo los he sacado con la mano, sin esfuerzo ninguno. Y aquí dentro tienes la caja de los filtros. Por si acaso se te derramara, imagínate, un poco de líquido en la parte interior y quisieras dejarlo como muy limpio, porque esto también de trabajar se llega a ensuciar. Colocas así y lo colocas, a ver, así. Tan fácil como esto. A mí no me gusta meterlos a lavavajillas porque las partes que tienen brillo acaban perdiendo el brillo, pero se pueden meter perfectamente a lavavajillas. Lo ideal, quizá llenar el fregadero con agua caliente, un balde, echar algún producto que sea antigrasas y dejarlo a remojo y luego frotar. Y cuando ya tengan unos cuantos años, si quieres te planteas meterlo en el lavavajillas. Esto lo vamos a dejar así. Dos fórmulas o dos formas para utilizar esta campana. La primera es con recirculación, creo que es la más cómoda y la mejor. Tiene unos filtros de carbono que, créeme, eliminan todos los olores. Y te lo digo de verdad. ¿Cuánto duran? Pues depende de lo que cocines. Te pueden durar 1 año y medio si fríes todos los días o 3 años si haces cocina muy ligerita. Eso depende del modo de cocción. ¿Cuándo lo notas? Lo notarás cuando veas que huele la estancia a comida o que la campana está embozada, que hace un ruido diferente, ya no consigue sacar el aire. Los filtros de aquí adelante, que son con los que se quedan la mayoría de la grasa, los limpias habitualmente. Eso los limpias todos los días o cuando tú consideres que deben de limpiarse. Y la segunda fórmula,
que depende de la instalación, la casa, la salida y un montón de condicionantes, es sacándolo hacia afuera. Para eso hay que tener un plano y un diseño y llegar a tiempo en obra o en nueva construcción. Y muchas veces nosotros lo conseguimos hacer porque tenemos un proyecto en el que ya sabemos todas las medidas de cada punto. Y te quiero decir algo importante en esta parte del programa. Si ahora mismo estás construyendo tu nueva casa, vas a enfrentarte a una reforma completa de tu cocina, o quizá no coincides en los horarios que tienen el resto de tiendas porque viajas, trabajas mucho y eres una persona muy ocupada o no te queda cerca, quiero decirte que te podemos ayudar con el proyecto de la cocina. Tenemos el proyecto online y el videoproyecto, dos soluciones que todas las semanas, desde hace años, porque lo sacamos en el año 2020, son 6 años ya haciendo proyectos online, madre mía, qué pasada, cómo se va el tiempo, mandamos proyectos súper completos a todas las partes del mundo, y te lo digo de verdad. Muchos españoles que viven en Europa o de habla hispana que viven en Europa y no le aciertan con el diseño de la cocina, muchos proyectos también en Latinoamérica, que os doy desde aquí las gracias a todos los que contratéis nuestros servicios, nos encargamos de diseñaros la cocina, os pasamos todas las tomas, los planos, la encimera, bueno, es una locura total. En la descripción tienes el link, por si te hace falta, quiero que le eches un ojo. Tengo el móvil en la mano, ahora vas a entender por qué, no voy a llamar a nadie, pero ahora lo vas a entender. Dos tomas de corriente que hemos colocado en el lateral de la isla. Estas son exentas, es decir, son libres, completamente libres. ¿Te gustan así? Las colocamos así. ¿Te gustan en línea? Las colocamos en línea. ¿Quieres otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Depende del espacio que tengamos, podemos llenar las que quieras. Nosotros te decimos que con 2 vale, pero mágicamente no llega la electricidad a la isla, está dentro, y por eso tenía el móvil, porque tanto para enseñarte esta como para la otra, mira, ahí lo tienes. ¿Ves el cajetín? No sé si se ve mucho, Frank. Uy, perdón. ¿Ves el cajetín? Ahí, ahí. En esta parte es donde está toda la electricidad, vamos a decir así, de las tomas de corriente. Y ahora, quédate con este detalle, mira. Aquí hay 2 tomas de corriente con forma triangular en el canto de la cocina. Ven, sígueme, mira, ven. ¿Qué pasa si yo llego aquí a la barra y vengo con un móvil, un portátil, un ordenador, yo qué sé qué, y quiero estar aquí a mis cosas y necesito unas tomas de corriente? Tengo el móvil porque como la parte de atrás es negra, la encimera por debajo también y el costado es negro y la pieza es negra, apenas se ve. Flipa, ¿eh? Casi ni se ven. Aquí están otras 2 tomas de corriente exactamente iguales que las que hemos colocado en el otro lado. Con esto, ahí lo dejo, con esto tenemos cubierto tomas de corriente en la barra, tomas de corriente por si necesitamos llegar a la encimera y tomas de corriente en el frente de cocina. Son muy importantes las tomas de corriente en tu cocina, en la isla y en el frente. Nunca dejes de pensar en ellas a la hora de diseñar tu cocina. ¡Qué pasada! Pedazo de proyecto. ¡Qué suerte tenemos que nos dejen entrar en estas casas, que nos dejen compartir así al por mayor a todos para poder coger inspiración e ideas! Lo que decía al principio del programa. Sé que es una cocina muy grande, pero de aquí se pueden recoger decenas de ideas que puedes aplicar mañana mismo al proyecto de tu cocina. Espero que te haya gustado. Ahora te quedas con las tomas falsas para reírnos juntos. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Quiero enseñarte 2 soluciones para... Perdón. Que era broma, hombre. Fijo, es que me tuve un rato esperando. Digo, pues ahora esperar. Este espacio parece grande, pero ¿sabes qué? Son más...